Pero quiero leer, para poner un poquito en el contexto del tema que quiero abordar un poquito, lo que dice Malaquías capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Entonces, si lo quieren ahí, bueno, aquí lo van a proyectar creo, pueden seguirme ahí en la lectura. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Cumplió la labor. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Yo titulé la reflexión basada en Jeremías 3:15, donde la palabra de Dios dice, y os daré pastores conforme al corazón, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Un pastor conforme al corazón de Dios. Y solo con el título quiero decir algo interesante. Los pastores, una de dos, o estamos sirviendo conforme al corazón de Dios, o hemos alineado en lo que la sociedad o algunas congregaciones hoy demandan. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia en Santiago nos dice que siempre hay enemistad entre el mundo y Dios. Entonces, primero interiorizo eso para mí y digo, don Omar, usted como pastor, o está sirviendo conforme al corazón de Dios, o estás alineando en función de lo que la sociedad de nuestros tiempos exigen y demandan de los pastores. Y ahorita quiero hablar un poquito sobre eso. El profeta Jeremías identifica en su libro sacerdotes, pastores y profetas. Cuando vaya al libro de Jeremías, usted va a encontrar a Jeremías hablando de los sacerdotes, de los pastores y los profetas. Y en su libro, él habla que muchos de esos sacerdotes, pastores y profetas habían traicionado el llamado que Dios les había hecho. Y por eso es que Jeremías en el capítulo 3 dice Jehová, yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Y es que, hermanos, cuando hay necesidad, cuando hay desviación, no crea que es que Dios se ha apartado. Dios está prestando atención y Él va a hacer resurgir a alguien que realmente anuncie su verdad. El profeta Jeremías dice que estos tres grupos de líderes que habían sido llamados y determinados para enseñar las verdades de Jehová y los mandamientos de Jehová, según Deuteronomios 33:10, ellos se habían apartado. Y que también en medio de los genuinos que Dios había llamado, se habían infiltrado unos falsos en medio de la obra de Dios. ¿Le suena familiar eso?
Eso está sucediendo hoy por hoy en la iglesia cristiana también. De ahí, oikos, dele gracias a Dios por el pastor que usted tiene. Porque tenemos un pastor de verdad, llamado y nombrado por Dios. Amén. Wow, me preocupó el silencio. Jeremías dice que los maestros, que eran los levitas, ¿verdad?, dedicados a enseñar la ley, en medio de esa necesidad, en medio de esa desviación que tenía el pueblo, pues resulta que los levitas, en lugar de mantenerse en la línea de enseñar la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, empezaron a buscar la manera de cómo congraciarse con la gente. Y en función de eso es que Jeremías recalca la necesidad de que el pastor debe mantener la línea a la cual Dios le llamó. Lo primero, la importancia del oficio pastoral. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, la escritura dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios. Los pastores tienen una gran responsabilidad y el oficio pastoral es uno de los oficios más importantes que puede tener una sociedad. Es más, voy a ir a extenderme un poquito más. El oficio pastoral es uno de los oficios más importantes que tiene el mundo. Porque a través del oficio pastoral y su ministerio podemos servir como embajadores del reino de Dios y llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido y que cada día se pierde más y se pierde más. Y usted ve que cada día la violencia incrementa. Y no crea que la violencia va a parar. Porque en la medida que se acerque la venida del Señor, la violencia se aumentará. Y de ahí la importancia de hablar del oficio pastoral como un llamado que Dios hace a las personas. El peso que conlleva estar acudiendo al llamado que Dios hace en medio de una sociedad que cada día va en mayor decadencia. Y no vamos solamente a la sociedad, pensemos también en medio de una iglesia. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando de la iglesia en Oikos, sino de la iglesia cristiana como tal, que cada día se desvía y se aparta más de lo que Dios quiere que la iglesia haga en medio de este mundo. Y ahí es donde reviste importancia tener el reconocimiento del oficio pastoral como algo que Dios ha dado a la iglesia, como una bendición, como una luz, como un instrumento para instruir, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. El pastor no es la persona que tiene que hacer todo en la iglesia. Lamentablemente hemos percibido al pastor como el que tiene que hacer todo en la iglesia. Error. Una de las principales funciones que tiene el pastor en la iglesia es capacitar a los santos para la obra del ministerio. En la medida en que la iglesia entiende el llamado, entiende la función pastoral y se une a la labor, la iglesia camina mejor, es más fructífera y es más exitosa. Pero lo más importante detrás de todo eso es que es una iglesia que está obedeciendo el llamado que Dios ha dado a esa iglesia local. El oficio pastoral es uno de los oficios más importantes, es un oficio honroso. Dice Primera de Tito 3:1 que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un oficio honroso. Cuando uno como pastor se para a hablar en el nombre de Dios, uno dice, yo no soy digno de hablar en el nombre de Dios. Imagínense lo honroso que es acudir al llamado que Dios hace en el ministerio pastoral. Y otro elemento importante en el oficio pastoral es tener en cuenta que un genuino pastor debe tener un carácter y una moralidad que alinee en función del llamado que Dios hace para él.
Y yo creo que aquí no hay mucho tema de qué hablar, porque ustedes tienen la bendición de tener un hombre que es coherente entre lo que dice y vive, entre lo que predica y lleva a cabo en la ejecución de su vida, entre lo que enseña y lo que ejerce en el ministerio. Ese es el pastor Adolfo García. Un hombre maduro espiritualmente y de carácter moral cristiano envidiable. Algunos errores comunes. Tengo que estar viendo la hora para no abusarme. Algunos errores comunes de nuestra era. Hoy por hoy se eligen personas para pastorear una grey y no se toma en cuenta su integridad, aunque tenga mucho conocimiento. Mucho conocimiento no es sinónimo de integridad. El conocimiento es bueno y es necesario, pero es más importante la integridad. Recuerde que a Dios no es que no le importa lo que usted hace, pero antes le importa lo que usted es. Y errores comunes de nuestra era es que se buscan personas aunque no sean íntegras. Y también, aunado a eso, se nombran personas que no solamente no son íntegras, sino que también son débiles en su pureza doctrinal. Y hoy por hoy hay muchos pastores que de pureza doctrinal no tienen nada. Quien ejerce el oficio pastoral debe ser ejemplo, debe tener claro que existen ciertos principios elementales en el ministerio que no son negociables. No nos movemos conforme al mundo se mueve. No podemos como pastores ser seguidores del relativismo. Creemos en verdades absolutas y una de ellas es que solo Jesús salva. Y otra de ellas es que la iglesia es algo que Dios fundó como un instrumento para llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido. Pureza doctrinal, falta de integridad, no importa, pero habla muy bonito, habla muy bien, tiene mucho carisma, es la persona indicada. Si no lo llamó Dios, no lo ponga a ejercer el pastorado. Hoy por hoy hay pastores, comillas, para todos los gustos, que se ajustan a las demandas de la gente. Hay dos extremos hoy por hoy en el ministerio pastoral. Unos que los etiquetan como dinosauricos, porque son también muy apegados a la palabra de Dios, porque tal vez le enseñan a la iglesia que no se debe unir en el yugo desigual. Ese pastor es dinosaurico. Estamos en tiempos modernos, donde la gente ya vive en el mismo apartamento, conviven en la misma cama, son una pareja en unión libre y se siguen llamando novios. Pero el pastor no está de acuerdo con eso. Ese es un pastor dinosaurico, lo que dice la sociedad. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero también hay otros pastores que van al otro extremo y se vuelven liberales. Y qué importante es entonces que nosotros tengamos el discernimiento de que el líder pastoral que Dios ha puesto en esta iglesia se mantenga en la línea de lo que Dios quiere para esta comunidad y para esta comunidad de fe. Otro error común de nuestra era es que se ha disminuido el estándar de los pastores. Hoy por hoy hacen una escogencia o un nombramiento basados nada más en los atestados académicos que una persona pueda tener. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo desde el punto de vista académico que tienen un gran título, una gran maestría, 3 licenciaturas, pero nada de vocación? ¿Qué es lo que me hace a mí eficiente y efectivo en la labor? ¿Un cartón?
Pues hoy muchas iglesias dicen, no, queremos un pastor que tenga un título académico, no sé tal, independientemente de cómo sea la vida de esa persona. Y también está el otro extremo de aquellas personas que dicen, no importa si no tiene un título, pero él quiere ser pastor. Y entonces surge la famosa frase, cuando no se puede ir a montear con perros, se va a montear con gatos y se resuelve el problema. Cuando realmente el problema se acrecienta más. Porque el problema radica en que son personas que no son llamadas y que no están actuando conforme al corazón de Dios. Por último, quiero hablar de algunas perspectivas que hay en cuanto al oficio pastoral. Y voy a mencionar algunas de manera muy general. ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad del pastor? ¿Qué piensa la gente de qué es y qué hace un pastor? ¿Ha escuchado usted comentarios? Dicen, lo califican, ese es un vago. Son unos vividores. Les gusta estar engañando a la gente. Algunos van más allá. Incluso dicen, hasta mujeriegos. Por eso yo no dejo ni ir mi doña a esa iglesia. Y los conceptos generales que tiene la sociedad del pastor es que es un aprovechado, que le sobra tiempo para lo que sea. Desde el punto de vista social, bueno, y aquí quiero decir algo que lamentablemente ha habido algunas personas que están ejerciendo liderazgo en algunas iglesias y se jalan esas tortas, entonces generalizan. Y yo quiero decir que muchos de esos que se han jalado esas tortas es porque son personas que no han sido llamadas por Dios. Pero la sociedad está polarizada con el ministerio de los pastores. Un muchacho estaba buscando trabajo y fue a la entrevista. Y le dijo el que le estaba entrevistando, necesito que me consiga 2 cartas de recomendación. Ah, bueno, excelente. De su pastor no me traiga ninguna, dice. Los pastores son unos vagos, dice. Vea cómo la sociedad está pensando de los pastores. Esa es la perspectiva de manera general de la sociedad. ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia, del pastor? ¿Qué es lo que piensa la iglesia en términos generales del pastor? ¿Qué debe hacer el pastor? Incluyendo incluso el liderazgo de la iglesia. Algunos creen que el pastor es un superhombre que no necesita nada. Algunos creen que el pastor debe estar metido en todo. Puede faltar cualquiera, menos el pastor. El pastor no puede demostrar debilidad. El pastor no puede llorar. El pastor no tiene derecho a un domingo a faltar a la iglesia, porque ¿dónde está el pastor? Estoy hablando de manera general, ¿verdad? No de la iglesia local, por aquello. Pero el pastor falta. Un día una hermana me dijo, pastorcito, es que cuando usted no está, es como cuando no está el papá en la casa. Yo le agradezco porque yo sé que ella me lo dice con buena intención, pero el pastor es tan humano como usted. ¿Necesita sus vacaciones? ¿Necesita amigos? ¿Necesita distraerse? ¿Necesita descansar? Igual que usted, ¿necesita dinero para suplir sus necesidades? ¿Necesita un hombro donde reclinar?
y necesita amigos y hermanos en la fe fieles, que estén hombro a hombro con él para solventar los problemas que pueda tener la iglesia local. Pero en la perspectiva de la iglesia es que el pastor no se cansa. Claro que se cansa. Dicen algunas estadísticas que elaborar un sermón conlleva entre 15 y 23 horas. Una persona que ha estudiado homilética. O sea, usted no viene y se para aquí y voy a ver qué digo. No, hay que ir, estudiar, investigar, hacer una interpretación correcta del texto. Entonces, según la estadista, dice que entre 15 y 23 horas para elaborar un sermón. O sea, estamos hablando, digamos que sean 23 horas, ya es media semana de trabajo prácticamente, solo para un sermón. Y muchas veces la iglesia quiere que el pastor haga todo. Veamos un poquito la perspectiva individual que nosotros podamos tener del pastorado. Iglesia, yo quiero decirle algo. Ustedes dijeron cosas muy interesantes y yo sé que son reales. De un pastor que siempre los tiene presente, que siempre está orando por ustedes. En otras palabras, ustedes dijeron que ustedes tienen un pastor que cuida de sus ovejas, ¿cierto? Ahora, yo por ahí escuché una frase que dice, ¿y quién cuida del cuidador? ¿Ok? ¿Quién cuida del cuidador? La perspectiva individual o personal. Cuando los criterios en cuanto al pastorado son muy subjetivos, nosotros erramos al blanco y estamos demandando cosas del pastor que no necesariamente son competencia del pastor. A veces el pastor hasta en la familia es el villano, porque a los niños les decimos, le voy a decir al pastor, como si para eso está usted, para corregir al niño. O al esposo le decimos, lo voy a acusar con el pastor. No, ponga a su esposo usted en orden. Porque la perspectiva que tenemos a veces está equivocada de cuál es la función del pastor. Y yo no estoy diciendo con esto, hermanos, que no es que no vamos a pedirle ayuda al pastor. Sí, hay que pedirle ayuda, pero no descargue sobre él todas las broncas, perdón el término. Criterios muy subjetivos en cuanto al ministerio pastoral. El asunto que nosotros tenemos que tener claro es que sí, el pastor desempeña una función muy importante en nuestra vida. Sí. Pero recuerde, mi hermano, el éxito o el fracaso de su familia no siempre está vinculado a la labor del pastor. ¿Ok? Usted construye su familia y usted edifica su familia. ¿Sustentado en quién? En Dios. En Dios. Es un principio elemental de la familia. Y por último, para terminar esto de las perspectivas, de manera muy resumida, quiero decir que la Biblia es muy clara en cuanto al oficio pastoral. Muy, muy clara. Lo primero que quiero señalar, recalcar, es que la Biblia dice que el pastor debe ser conforme al corazón de Dios. Eso implica muchas cosas. Eso implica que el pastor tiene que ser sano doctrinalmente. Eso implica que el pastor tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Y si el pastor un domingo tiene que hablar del adulterio y en la iglesia hay un adúltero o varios adúlteros, el pastor tiene que ser fiel a la palabra. Es un pastor conforme al corazón de Dios. Y si el pastor tiene que enseñar sobre el chisme, que no es bueno, y en la iglesia está atestada de chismosos, el pastor tiene que ser fiel a la palabra de Dios. El peor error que un pastor puede hacer, y hablo en primera persona, es acomodarse a lo que la congregación quiere escuchar. Yo lo he dicho en mi iglesia
Y siempre lo reitero, si me tienen que correr por predicar la palabra de Dios, pues aquí estoy para que me corran. Porque un día yo rendiré cuentas delante de Dios. Y hermanos, muchas veces el fracaso y la madurez espiritual de la iglesia depende mucho de la fidelidad que el pastor pueda tener en la enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Fiel a la palabra. Sí. Un siervo amoroso. Sí. ¿A quién no le gusta un pastor amoroso? Necesitamos que los pastores sean amorosos, ¿sí o no? Cuando requiere dar amor, cuando requiere dar amonestación, también necesitamos a ese pastor. Que me corrija, que me enseñe, que me instruya. Un pastor enérgico para confrontar el pecado. Humilde, sí, muy humilde, que es la ventaja que tienen ustedes con el pastor Adolfo. Un hombre muy humilde, sin deshonrar el ministerio pastoral. El hecho que un pastor sea humilde no lo baja a un nivel de que, Adolfo. No, él es un siervo de Dios, llamado por Dios. Téngalo en alta estima, porque es un varón de Dios, aunque sea humilde. No sé si me voy a explicar. Oikos, debemos interiorizar el cuidado que debemos de tener con el pastor Adolfo, un hombre que Dios ha puesto al servicio de esta linda iglesia, porque ustedes tienen una linda iglesia, hermanos. ¿Creen eso? Serio, ustedes tienen una linda iglesia. Y parte de eso es la labor pastoral que él ha desempeñado. Tenemos que interiorizar el cuidado que hay que tener con él, con su familia. No se vale, si hay alguno entre esta iglesia que es indiferente a las cosas y a las necesidades de la iglesia, no se vale, súmese, ¿verdad? Sume a la obra de la iglesia local. Y un cargo honroso que Dios ha dado al pastor Adolfo, recuerde que el pastor no lo llama la iglesia, el pastor lo llama Dios. La iglesia nada más ratifica el llamado de Dios. Yo le quiero agradecer al pastor Adolfo por todas las enseñanzas que me ha brindado durante muchos años y lo felicito por el ministerio que Dios le ha dado a él y su familia. Un pastor, como muchos de ellos, muy agobiado por el ministerio y preocupado por la iglesia. Con esto termino porque tenemos 30 minutos ya. Iba una tarde por la playa caminando, cargado por los asuntos de la iglesia, y pidiéndole al Señor por la iglesia, ¿verdad? De pronto se le aparece un ángel. Y el pastor cae postrado y ve un ángel. ¡Wow! Un ángel. Y dice: siervo, me han enviado para concederte un deseo. ¿Cómo? Un deseo. El de la lámpara da 3. Tienes derecho a un deseo. Cualquiera. Bueno, vieras que yo con mis limitaciones siempre he querido ir a Jerusalén, andar por los caminos donde anduvo mi maestro. Le dice el ángel: está fácil complacerte ese deseo. Solo que tengo unos pequeños inconvenientes. Por barco no puedo ir porque me da náuseas y vomito. Por avión no puedo ir porque le tengo miedo a las alturas. Tiene que ser por tierra. ¿Por tierra a Jerusalén? Es lo que necesito.
¿Y no tienes otro deseo ahí que yo te pueda conceder? Bueno, si no puedes con ese, entonces tengo uno que es muy cargado en mi corazón. Dímelo, tal vez ese se lo puedo resolver fácil. Usted sabe que yo soy un pastor. Yo quiero una iglesia en medio de tanta turbulencia, de tanta necesidad, donde los niños, los jóvenes y los adultos sean consagrados, donde cada miembro de mi iglesia sea entregado en el servicio a Dios, donde ya no haya tanta pelea entre los hermanos ni tanto chisme. Quiero una iglesia unida, una iglesia fortalecida, una iglesia santa, imperfecta, que el Señor venga por ella, que cuando el Señor venga por ella se vayan todos los miembros de la iglesia a gozar con el Señor. ¿Puedes con eso? Dígame de cuántos carriles quiere la carretera hacia Jerusalén. Hermanos, la iglesia tiene sus cosas. Qué importante es que nosotros doblemos rodillas delante de Dios. Yo le voy a decir esto: si hay algo en lo que usted en este momento necesita pedirle perdón a Dios en el ministerio pastoral, hágalo. Y pongamos las manos en el arado y no miremos hacia atrás. Sigamos con paso firme los pasos del Maestro. Oremos. Amado Dios, en esta mañana queremos darte infinitas gracias por tu fidelidad para con nosotros. Oh Dios, estamos en pie y estamos firmes, no por nuestra capacidad, sino por tu fidelidad para con nosotros. Padre, en esta mañana de manera muy, muy especial queremos orar por la iglesia en Oikos y por su pastor. Quizás él no lo manifiesta, no lo dice, no lo exterioriza. Pero yo sé que hay momentos difíciles en la vida de él. Y que esta iglesia entienda, Señor, que tú los has traído aquí para darles soporte, ánimo y ayuda a nuestro querido pastor Adolfo y a su familia. Gracias por bendecir esta iglesia, oh Señor. Gracias por cada hogar que está aquí representado. Y anhelamos una iglesia consagrada para tu honra y tu gloria. Te alabamos, oh Dios bendito, y oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.